Alejandro, buenos días. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, Aquí de Marte, y bueno, empezando a subir el calor, ¿no? Que, eso. que, que es lo que pega en este mes de julio, me parece a mí. Sí, verás, es lo lógico, hombre. La semanita de medio fresquito que hemos pasado también se Muy agradece, buena, ¿eh? muy buena. Ojalá fuera así todos los años. Bueno, vamos La verdad que a... ha sido un mes de junio, vamos, Bastante bastante bueno. fresco con Sí, respecto a otros años. Yo recuerdo el año pasado y el anterior que junio era ya prácticamente otro mes de julio. sí, 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 total. ¿Sabes? Tipo Con terror. lo cual, bueno, pues nada, estaremos preparados para eso, para el calor y, bueno, intentar recordarnos sobre todo las horas centrales del día, como todos los años, y que, bueno, que esperemos que vaya bajando un poco la temperatura y no sea tan alta como se espera a final de semana, ¿no? Totalmente. Bueno, pues como cada martes siempre preparas dos temas. Hay uno que se desarrolla mucho, a lo mejor el otro da un apunte o se desarrolla también. ¿Qué casos tenemos hoy? Mira, hoy vamos a hablar de dos temitas, dos cosas. Una, lo que es, ha declarado, vamos, recientemente, se ha declarado por parte de un tribunal un accidente laboral, como accidente laboral el ictus sufrido por una trabajadora tras discutir con su jefe, ¿no? Espérate, Ahora espérate. vamos a entrar en Después de una eso. discusión, Sí, vamos, una discusión y la señora, bueno, pues a través del aclaramiento y tal, bueno, pues sí. en principio creían que era que se encontraba en un estado de ansiedad cuando acudió en este caso a urgencia y demás, pero luego lo detectaron un ictus, ¿no? Vaya tela. Ella, bueno, se presentó la demanda, en principio se desestimó, pero luego ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia y le han dado la razón. Con lo cual, bueno, ahora vamos a entrar en detalle. Y luego también un tema que es reiterativo, fundamentalmente en verano, sobre el tema de las ofertas falsas de piso en Internet, ¿no? Y que el Supremo, vamos, la semana pasada, el día 18 de junio, hace un par de semanas, ha declarado que son estafas agravadas, ¿no? Bueno, todos sabemos que ahora con el tema de alquiler de viviendas y demás, para julio y agosto, incluso algunos días en septiembre, los primeros días de septiembre o incluso el mes de septiembre completo, bueno, pues hay mucha gente que alquila y tal y acude a portales de Internet, ¿no? Y bueno, ahí, bueno, pues desgraciadamente todos los años ocurre que hay muchos asuntos, muchos tipos de estas estafas que realmente la vivienda no existe y luego posteriormente pues tenemos que poner una denuncia, interponer acciones judiciales contra en este caso contra el que ha puesto la persona o las personas que han puesto el anuncio en estos portales, ¿no? Vaya Bueno, tela. pues vamos a entrar a desarrollar sin más preámbulos. Como te he comentado, se ha declarado accidente laboral el hito sufrido por una trabajadora tras discutir con su jefe, ¿no? Una cuestión siempre discutida que suele acabar en los tribunales, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es un ictus. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula, ¿no? Como un Debido a esa taponamiento. ruptura, ¿qué? Como un entaponamiento. Efectivamente, Mm. debido a esa ruptura o ese bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno o glucosa que necesita, ¿no? La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos, ¿no? El ictus cerebral isquémico guarda estrecha conexión con situaciones extraordinarias de estrés, bueno, eso lo sabemos ya todo, ¿no? Situaciones extraordinarias de estrés o tensión en el ámbito laboral, ¿no? Como sucede en este tipo de sucesos, las empresas no suelen admitir el carácter laboral del accidente y la cuestión, como te he comentado, Antonio, pues suele resolverse siempre en los tribunales, ¿no? Supuestos en los que el ictus sí es accidente de trabajo. Bueno, pues para que una lesión sea considerada accidente de trabajo, debe ocurrir durante el tiempo y el lugar de trabajo inmediatamente después. eh, si el mismo se sufre una vez finalizada la jornada de trabajo, ¿no? Para eso vamos a citar una sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, también de fecha reciente, que dice que el tiempo asimilable al de trabajo es el tiempo destinado para equipararse o desprenderse del equipo necesario para realizar la actividad laboral, ¿no? Dado que los primeros síntomas, que posteriormente derivaron en una hospitalización, se reflejaron en el vestuario del centro de trabajo a donde se accedió tras una jornada calurosa y tras haber terminado su actividad, empezando a sentirse indispuestos los vestuarios. ¿Vale? Por eso es importante destacar que existe la presunción de laboralidad, Mm. es decir, que deberá ser la empresa la que demuestre que sucedido el accidente en tiempo y lugar de trabajo obedeció a una causa totalmente ajena, ¿no? Igualmente se considera la laboralidad del ictus para aquellos casos de estrés laboral prolongado que den lugar a tal padecimiento.
Supuestos en los que el ictus no es accidente de trabajo. Bueno, pues para resolver esa pregunta tenemos que ir a una sentencia del Supremo del año 2018, concretamente del 4 de abril del 2018. Y dice el Supremo que no se entiende laboral el ictus sufrido cuando la enfermedad aparece de manera súbita en el domicilio del trabajador y con posterioridad al lugar de trabajo. Ajá. Cuando no estaba realizando ni había realizado labores propias a su trabajo. Cuando el trabajo desempeñado no fue origen ni causa del mismo. Y cuando se produce actividad laboral con posterioridad a haber sufrido los síntomas, lo que puede ser calificado de imprudencia por parte del trabajador. O sea que lo deja bastante claro, ¿no? O sea, si hemos dicho anteriormente que el juzgado de lo social número 6 de Bilbao, bueno, pues establece cuándo es un ictus, cuándo es un accidente de trabajo, cuándo considera el ictus un accidente de trabajo. Y sin embargo, tenemos también aquí la sentencia del Tribunal Supremo que dice que no entiende laboral. O sea, no se entiende un accidente laboral, por lo tanto el ictus sufrido no sería un accidente laboral cuando la enfermedad aparece de manera súbita en el domicilio del trabajador, o sea, estando en nuestro domicilio, pues nos aparece la enfermedad o nos aparece esas secuelas y con posterioridad al lugar de trabajo, ¿no? O sea, que tiene que ser en el mismo domicilio o bien in itinere, en este caso, cuando estamos montados, por ejemplo, en el coche, vamos al autobús en dirección al trabajo. ¿Vale? Pues esos serían los motivos. ¿Qué ha pasado con este asunto que traemos hoy y que es relativamente también reciente, es de hace unos días? Bueno, pues en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado que el ictus que sufrió una peluquera tras tener una discusión con su jefe ha de calificarse como accidente laboral, ¿vale? Ha confirmado que el estrés laboral unido a la tensión propia tras la discusión, está claro que cuando tenemos una discusión y si es acalorada, pues lógicamente hay una tensión, ¿no? Aparte de que pudiera tener esta señora estrés, por lo tanto, dice el tribunal que no puede descartarse como vectores influyentes en la crisis hemorrágica de la beneficiaria. Empezó a encontrarse mal tras discutir con su jefe. Los hechos enjuiciados se remontan a octubre del 2021, cuando la actora, después de llevar un rato trabajando en la peluquería y tras haber tenido una discusión con su jefe, empezó a notarse cómo se le ponía el brazo y la pierna rígida, ¿no? Ante la preocupación por ese malestar, se ausentó de su puesto laboral y acudió a un centro médico, donde le diagnosticaron en principio un cuadro de ansiedad. Viendo que por la tarde los síntomas continuaban y que no remitía, bueno, pues efectivamente fue a urgencia y ahí le diagnosticaron un ictus hemorrágico en ganglios de la base izquierda de posible etiología hipertensiva, ¿vale? En el informe médico de alta de esta señora que trabaja en la peluquera, consta que la mujer es fumadora de un paquete diario desde los 16 años y padece hipertensión arterial sin tratamiento médico. Tras sufrir el ictus, la trabajadora fue dada de baja por incapacidad temporal y aunque en un principio se le denegó por parte, como he comentado, por parte en principio del juzgado de lo social, luego se le reconoce un ITE, una incapacidad temporal, en este caso por el Tribunal Superior de Justicia. ¿El estrés laboral puede influir en el daño? Bueno, pues en la sala de lo social dice que la paralización del brazo y de la pierna sentida en el lugar y tiempo de trabajo no cabe duda que son consecuencias del ictus hemorrágico, ya que los síntomas aparecieron cuando estaba en la peluquería realizando su jornada laboral. ¿Vale? A pesar de que en un principio la atención primaria, como he dicho, le diagnosticó ansiedad, más tarde en el hospital le confirmaron que se trataba de dicho ictus, ¿vale? Por lo tanto, establece el tribunal que no concurre ninguna circunstancia que permita desvirtuar los efectos que se derivan de la presunción de laboralidad, tal como establece el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social. Las lesiones cardíacas no son por sí mismas extrañas a las relaciones causales de carácter laboral. Por lo tanto, la presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado un síntoma antes de iniciarse el trabajo. Razona, por tanto, el tribunal lo que se valora es la acción del trabajo como factor desencadenante de una crisis, con lo que lleva a la situación de necesidad protegida. ¿Vale? Incluso el tribunal establece que la concurrencia de ciertos factores de riesgo, como el tabaquismo y la hipertensión arterial, no romperían el nexo de causalidad, ya que estos factores no habían desencadenado ningún proceso morboso anterior. Es relativamente, es interesante, bastante interesante, porque como he comentado, es una señora que, bueno, desde los 16 años, tenía 42 años, o tiene 42 años, pero esta señora de los 16 años fumaba un paquete diario, ¿vale? Y tiene una hipertensión arterial, o sea que tiene una tensión alta, ¿vale? Sin embargo, mira lo que dice el tribunal, que dice que la concurrencia de ciertos factores de riesgo, como el tabaquismo y la hipertensión arterial, lógicamente si fumamos y tenemos una tensión alta, pues somos más propensos a que nos pueda dar un infarto o un ictus, ¿no?
bueno, pues dice que no rompería ese nexo de causalidad, ya que estos factores no habían desencadenado ningún proceso morboso anterior. O sea que anteriormente, como no lo había producido, sin embargo, estando en el lugar de trabajo, desempeñando su función de laboralidad y teniendo una discusión acalorada, en este caso con el jefe, bueno, pues le reconoce en este caso una incapacidad temporal por haber estado desarrollando esa función en el trabajo y haberle dado un ictus en dicho trabajo. Con lo cual yo creo que, vamos, es una sentencia muy interesante para todos los que nos estén escuchando y no solamente que puedan sufrir un problema de ictus, sino, bueno, puede ser un tema, como estoy comentando, bueno, pues un tema cardíaco o un problema de índole diversa, pero relacionado con un tema, no sé, a lo mejor de un sofoco en el trabajo o de un estrés excesivo, ¿vale? Que pueden dar lugar a este reconocimiento de una incapacidad temporal cuando estamos desarrollando nuestro trabajo. Wow. ¿Vale? Eso Mucha sería información. Claro, pero ya te digo, yo creo que es una sentencia bastante interesante, ¿vale? Con lo cual, bueno, desgraciadamente, bueno, pues todo el tema del estrés, todo el tema cardíaco, todo el tema de ictus y bueno, eso los que estamos o los que llevamos funciones, o que llevamos muchos clientes que están o que llevamos asuntos que están muy relacionados con temas de hospitales y demás, Sí. y de empresas grandes que tienen mucho estrés, que están, pues lo vemos prácticamente a diario, ¿no? Con lo cual yo creo que es una sentencia bastante interesante, ya te digo, para todos los que aquellos nos estén escuchando y que, bueno, que nos pueda quedar ahí la retina de que si tenemos un accidente en nuestro domicilio, o sea, en nuestro lugar de trabajo y demás, pues bueno, se nos puede reconocer esa IT que la mayoría de las empresas, como digo, no reconocen cuando estamos desarrollando dicho trabajo, ¿no? Claro, también, verás, tendríamos que tener las herramientas suficientes para no alterarnos mucho cuando se discute, en este caso, o en cualquier caso de la vida real. Es que hay mucho más ahí que cortar, ¿eh? Totalmente, claro, totalmente. Pero bueno, ya sabemos que incluso teniendo una tensión bastante alta, como tenía esta señora, y luego fumando un paquete diario, llevaba 30 años o casi 30 años fumando un paquete diario, sin embargo, mira lo que dice el tribunal, que no tiene que ver nada lo que ha pasado anteriormente con lo que ha pasado en ese mismo momento, efectivamente, que ha sufrido ese ataque que en principio creían que era ansiedad cuando fue ella a un centro médico y sin embargo por la tarde en el hospital le confirmaron que era un ictus con hemorragia, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso con respecto al tema del temita este que queremos traer hoy, con respecto al tema del accidente laboral y la incapacidad que se le reconoce por parte, en este caso, del tribunal. Y luego, como digo, un tema muy recurrente en todo, bueno, siempre, ¿no? Hoy en día con la escasez de vivienda que hay, sobre todo para el tema de alquileres y demás, pero bueno, eso se puede añadir incluso más ahora en verano con el tema de que nos queremos ir unos días a la playa, nos queremos ir un día a la sierra o al campo, lo que sea, y bueno, vemos una oferta que puede a lo mejor estar bien y tal, o vemos una fotografía, normalmente en portales inmobiliarios, y luego esa vivienda no existe, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo, la semana pasada, ha ratificado en este caso un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abril del 2022 que confirma la condena, en este caso a una señora, a una mujer, a través de Internet que puso en el mercado de alquiler una vivienda que no era suya, aparentando que lo era, a un precio moderado en comparación con otras de similares características, ¿no? Claro. Para conseguir que en este caso un particular o particulares le hicieran una transferencia bancaria creyendo que era real, ¿no? El particular en este caso vio el piso y atraído por el precio, que era muy asequible. Lo vio en fotos, evidentemente. Lo vio luego en fotos en un portal de internet, efectivamente. Vale. Atraído por su precio, era muy asequible, hizo una transferencia de 750 euros, aunque más tarde se dio cuenta de que todo era un engaño, ¿no? La vivienda no se alquilaba y las fotografías del DNI que se le había enviado correspondían a la víctima de otra estafa, ¿no? Eso indica los magistrados en la sentencia. Tal y como sostenía la Audiencia Provincial y ahora ratifica el Tribunal Supremo, en relación con la estafa agravada se fundamenta la idea de dar una mayor protección de bienes de primera necesidad como las viviendas, ¿no? Y no es solo procedente cuando la defraudación recaiga sobre viviendas que se destinen a uso propio como lugar de residencia, donde pueden establecer su domicilio, pues estas son las únicas que pueden ser consideradas de primera necesidad, ¿no? O sea, ya te digo, hoy en día, pues eso, efectivamente, como el comer prácticamente a unos determinados productos de comida, por ejemplo, ayer se bajó el IVA del aceite de oliva, bueno, pues una vivienda es lógicamente
un bien, en este caso, de primera necesidad, ¿no? Porque ahí tenemos que vivir, tenemos que pernoctar, tenemos que, bueno, pues nuestro lugar transitorio de vida, ¿no? Entonces, como sostenía la Audiencia Provincial y ahora ratifica el Supremo, pues ya le digo, se considera un bien de primera necesidad. ¿Qué pasó? Que la conducta de esta mujer que puso el anuncio pretendía aprovecharse de la necesidad de vivienda que tienen muchos ciudadanos, como digo, de alquilar inmuebles en un contexto de elevación de precios, ¿no? Ujú. La señora, bueno, lo que puso fue un anuncio atractivo para que, bueno, por lo que se suele decir, ¿no? Para que picara el Claro, anzuelo normal. y, bueno, pues picaron muchas personas, ¿no? Hasta que o varios le hicieron la transferencia y luego vieron que era un engaño, ¿no? ¿Qué produce la estafa grabada? Bueno, pues ese aprovechamiento en un contexto de necesidad de acceso a la vivienda, bueno, pues producen un enriquecimiento patrimonial y un perjuicio a personas que demandan un inmueble en alquiler a un precio asequible, ¿no? Los magistrados, en este caso del Tribunal Supremo, indican que es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico, ¿no? De quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de un inmueble en el que residir, ¿no? Así, por tanto, es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado, como digo, también de dinero y que carece de inmueble en el que pueda residir en una vivienda, ¿no? La especial gravedad del hecho de utilizar un medio que permite una amplia difusión, como en este caso es Internet, para realizar la estafa del falso alquiler con falsas identificaciones y con el aprovechamiento del ámbito de necesidad que provoca hoy en día la búsqueda de vivienda, dado los precios que existen y se manejan tanto en la compra de vivienda como en la de alquiler, ¿no? Esto, en definitiva, bueno, y puesto en contacto en este caso también con asociaciones de alquiler, de viviendas y tal, bueno, pues todos los expertos establecen tal como está tan tensionado el mercado de la vivienda en nuestro país, ¿no? En alquiler propicia el aumento, lógicamente, de las ciberestafas, ¿no? En cuanto a la metodología de la propia Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, señala que el estafador entra en portales y páginas web, copian anuncios de propiedades en alquiler utilizando el logo para publicitarlo a un precio más reducido, lo que provoca que personas que buscan un inmueble que sean víctimas asequibles, cuando el importe del inmueble es superior, que en realidad lo que facilita es, como digo, la existencia de ciberestafas inmobiliarias, ¿no? Bueno, pues el Supremo lo que establece es eso, que la grabación de la estafa, que causa un indudable perjuicio económico, sino también moral y psicológico, al darse cuenta, porque es que ya te digo, es que te sientes mal, vamos, yo lo he visto con clientes, y no es solamente que te quedes sin el dinero, sino que luego se te queda cara de tonto, ¿no? Hombre, Con ¿verdad? lo cual te sientes mal emocionalmente, psicológicamente, al darse cuenta, al darnos cuenta de que hemos perdido no solamente las vacaciones de esos días que vamos a pasar y tal, sino tanto el dinero como la disponibilidad de la posesión del inmueble que pretendía, ¿no? Y el Debiendo engaño. proceder a la búsqueda de otro. Con lo cual, bueno, pues todo eso confluye en que el Supremo se haya ratificado una sentencia de, ya te digo, justamente de hace un par de semanas, del 18 de junio del 2024, en el que se establece que la oferta falsa de piso en Internet son estafas grabadas. Y no es cosa baladí, porque te pongo un caso en concreto. Hace cuestión de un mes, bueno, pues una clienta se pone en contacto con nosotros, que le había llegado una notificación de un juzgado de Madrid, en este caso de Collado Villalba, de un municipio, una población, que tenía que acudir, en este caso, estaba citada, en este caso como investigada, como imputada, porque había defraudado las vacaciones, en este caso, de una familia de la zona, del área de Collado Villalba, con respecto a un apartamento que había sido víctima de un fraude de esta familia en Baleares, ¿no? En Mallorca. Bueno, pues nada, la clienta nos trae la documentación, nosotros vimos que no tenía, lógicamente, nada que ver, y simplemente este señor lo que puso, el señor que puso el anuncio en Internet, lo que puso es el teléfono de esta señora, al azar, con la mala pata para ella, que era su teléfono correcto, con lo cual, bueno, pues lógicamente el juzgado ha hecho averiguaciones, pesquisa, se citó, fuimos a declarar aquí en Sevilla por videoconferencia, y bueno, se pudo acreditar lógicamente en dicha declaración que esta señora no tenía nada que ver, ¿no? Pero el mal trago se lo llevó, Hombre, imagínate. y varias noches sin dormir también se lo llevó, debido a que no está acostumbrada a este tipo de asuntos, y lógicamente pues cuando te llega un hecho de estas características,
pues no es agradable, ¿no? ¿Y Bueno, ahí se pues, queda la cosa? ¿Ella no recibe...? bueno, claro, bueno, ahí en este caso aportamos documentación del trabajo que ella realizaba, bueno, que había entrado en una página, ¿vale? Una página a nivel internacional, de estas de que yo alquilo tu casa de aquí, voy a, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿vale? De alquiler simultáneo, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser, o el juez entendió, con toda la afirmación y con toda la documentación que se aportó y demás, el juez pudo entender, y a preguntas también en este caso mía como letrado en dicha declaración, que bueno, era que simplemente le habían robado los datos en la página esa internacional, ¿no? Ella declaró efectivamente que ella había entrado en esa página, se había registrado, y de ahí parece que los ciberestafadores habían cogido los datos de ella y habían cogido el teléfono, la dirección, todo, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues esta familia de Madrid, al verse en este caso entender que no podían acudir al apartamento, que se habían quedado con su dinero y demás, pues puso la denuncia contra esta señora, ¿no? Pero bueno, nosotros con respecto al tema nuestro, pues hemos podido acreditar que esta señora no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como puedes ver, bueno, pues no es un asunto baladí que no caiga, sino que muchas veces de rebote incluso nos puede caer el tema, y bueno, pues en cualquier momento tenemos que ir, como un Estado de Derecho que estamos, pues en cualquier momento podemos ser llamados por un juzgado, y tenemos que estar dispuestos y predispuestos para que nos tomen declaración. Wow. Bueno, pues es que muchas veces te iba a decir, bueno, tenemos que estar pendientes de ciertas cosas. Es que hay cosas que uno hace de buen corazón. Claro, efectivamente. Es que, Claro, lo que estás comentando, una señora que entra de buena fe para, a lo mejor, para tener unas vacaciones o para su hijo, para que se vaya en verano a Francia o al Reino Unido, y se puede traer, ¿sabes lo que te digo, no? Los pisos estos, o las viviendas estas que tú te vas en el mes de agosto y vienen otros, gente de otros países y demás, y pueden estar en tu vivienda y tú mientras estás en otra, ¿no? Bueno, pues te registras. Claro, lógicamente ahí, tal como te registras, lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Que hoy en día todos nuestros datos, muchos de nuestros datos están en manos en muchos casos de ciberestafadores y tal, con lo cual, bueno, pues nos vemos comprometidos a que nuestros datos personales pues salgan, ¿no? Y sin ir más lejos, bueno, pues este caso que te he comentado, de hace cuestión de 3 semanas, pues cogieron los datos de esta señora, domicilio, nombre y teléfono, y bueno, le dieron los datos a esta familia de Madrid que se quedaron sin veranear, y lógicamente estos señores pusieron una denuncia contra esta señora, que luego, como digo, hemos podido acreditar que no tiene nada que ver con el asunto. Pero bueno, el mal rato o los malos días de que le llegó la notificación, se lo llevó. Pues ya te digo, estos son los dos temas, bueno, que simplemente como recordatorio que hay que tener cuidado con este tipo de asuntos, y sobre todo, en este caso, bueno, pues desmerecer, o en este caso cuando hay una vivienda que esté demasiado barata y demás, o no sé, por lo menos preguntar y tal antes de hacer una transferencia, o querer ir al sitio. Yo soy partidario de poder ir al sitio, verlo, y si está todo conforme y tal, pues ahí hacer la reserva, ¿no? Sí, es verdad que muchas veces son hombre, es más sitios complicado que veas un piso y ya fuese mentira, claro, a través de internet, que todo está en el aire. Claro. Claro, muchas veces sí es verdad que es la distancia, ¿no? Porque yo quiero alquilar algo que está, yo qué sé, en el norte de España, porque me quiero unos días allí de vacaciones, pues a lo mejor me es más complicado coger un avión, coger el coche y desplazarme, Claro. ¿no? Y muchas veces lo hacemos de buena fe, como tú dices, pero bueno, simplemente eso, que nos sirva de recordatorio, y que estas cosas continúan, ¿vale? Con lo Pues cual sí. en cualquier momento podemos ser engañados y tenemos que estar ojo avisor. Bueno, pues querido Alejandro, muchísimas gracias. Hoy hemos tocado los dos temas bastante interesantes, los dos, ¿eh? Sí, yo entiendo que, vamos, ya te digo, uno con respecto al tema de verano, que todos los veranos se dan, el tema de los fraudes con respecto a las viviendas de alquileres y demás, y otra con respecto al tema de accidente laboral, que desgraciadamente tanto una enfermedad grave como un ictus o como un problema cardíaco y demás se nos pueden dar en el trabajo, y que sepamos por lo menos cómo podemos enfocar el tema, y que hay sentencias
como esta que hemos comentado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que efectivamente dan la razón al trabajador como que se le reconozca una incapacidad temporal mientras que esa persona esté mal, ¿no? Y no pueda trabajar, ¿no? Con lo cual, en este caso, lógicamente se le reconoce una pensión hasta que no mejore, y si en el caso de que pasa 2 años por parte del Tribunal de Seguridad Social y sigue mal, pues lógicamente esta persona está de baja pero sigue cobrando. Tiene una pensión de incapacidad y sigue cobrando. Con lo cual, bueno, entendemos que son temas muy recientes y que pueden ser interesantes para todos y especialmente para nuestra audiencia, ¿no? Totalmente. En fin, bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos un poquito los ojos, ¿eh? Nada, a ti como siempre y a todo el equipo como siempre. Muchas gracias, cuídate mucho. Nada, buena semana. Adiós, Un abrazo. igualmente, adiós.